Su nombre significaba el hombre de acero, lo que lo convirtió en el Superman original, si Superman hubiera luchado para la Legión de la Perdición en lugar de la Liga de la Justicia. Ayudó a impulsar la revolución contra los dictadores zaristas de Rusia, defendiendo la causa del hombre común. Su sueño era crear un estado en el que todos tuvieran acceso a los medios de producción y las empresas compartieran equitativamente con sus empleados en lugar de explotar su mano de obra para sí mismas. Sin embargo, en algún momento, los jóvenes pensamientos idealistas de Stalin se oscurecieron y lanzó a la Unión Soviética a décadas de tiranía, en muchos sentidos peor que la que los zares habían traído al pueblo ruso. Joseph Vissarionovich Stalin necesita poca introducción. Gobernó la Unión Soviética como dictador desde 1922 hasta 1953, llegando al puesto de secretario general poco después de la muerte de Vladimir Lenin. Ambos hombres habían defendido inicialmente las opiniones de Karl Marx, filósofo comunista alemán que anhelaba un sistema en el que el hombre común fuera tratado justamente por los poderes capitalistas fugitivos de su época. Al principio de su revolución, tanto Lenin como Stalin se adhirieron a estos valores y buscaron construir un Estado comunista equitativo. Sin embargo, muy rápidamente la realidad política de su revolución vio a ambos hombres comenzar a traicionar los valores de Marx, convirtiendo el comunismo en un medio para la toma y el mantenimiento del poder para ellos mismos. Sin embargo, Stalin sería el que finalmente destruiría la oportunidad de Rusia de un verdadero comunismo y pervertiría los ideales de Marx para el resto del mundo. Reconociendo que sería un dictador sin control si se le permitiera tomar el poder, en su lecho de muerte Lenin advirtió al Partido Comunista sobre las ambiciones de Stalin y no lo apoyó para el liderazgo después de su muerte. Stalin, sin embargo, era un político astuto y había trabajado para tornar a sus enemigos contra sí mismos, desvaneciéndose en el trasfondo de los conflictos que comenzó, solo para materializarse él mismo como la solución hacia el final del conflicto. Luego de la muerte de Lenin, se opuso a los ideales de León Trotsky de exportar la revolución obrera al extranjero, y en su lugar se centró solo en la Unión Soviética. Pronto, todo el poder en la Unión Soviética se centró en él y se estableció como dictador de por vida. Para entender el mal de Stalin hay que entender la propia revolución soviética. Pero primero, es importante saber la diferencia entre el stalinismo y el comunismo. A menudo, y sobre todo porque a la gente no le gusta leer libros, el mundo es visto como comunismo versus democracia, como si ambos fueran entidades completamente opuestas en ambos extremos del espectro político. La democracia significa libertad para el individuo, mientras que el comunismo significa servidumbre sin sentido. Sin embargo, esta comparación no podría ser más equivocada. Y eso es principalmente porque toda la idea del comunismo fue desarrollada por Marx como un medio para salvar la democracia. Después de la Revolución Francesa, un creciente movimiento socialista se preocupó de que el capitalismo desbocado socavara completamente la democracia. Se temía que la concentración de la riqueza entre la élite rica les permitiría ejercer una influencia considerablemente mayor que la del hombre común en un sistema democrático, y en esencia hacer que sus votos fueran exponencialmente más poderosos. Avancemos rápido a la América moderna, donde en el siglo XXI el concepto de super PACs fue aprobado por el Congreso americano, permitiendo a individuos no revelados e incluso a corporaciones canalizar el dinero sin revelar sus identidades a la campaña electoral de cualquier político que ellos favorecieran. La afluencia de cientos de millones de dólares, todo ello sin revelar, se utiliza para publicar anuncios y eventos políticos que luego influyen directamente en los votantes a nivel nacional. Los nominados de base, que dependen de la financiación de la base de votantes, no pueden esperar igualar cantidades tan masivas de dinero y son rutinariamente dirigidos por debajo de las campañas de Super PAC. En esencia, el comunismo estaba destinado a salvar la democracia del concepto de Super PAC en la Europa del siglo XIX. Para evitar que la élite rica maneje la democracia como le parezca, Marx imaginó un sistema de derechos de los trabajadores, muchos de los cuales se han implementado desde entonces en todo el mundo y se disfrutan hoy en día. Así es, camarada, resulta que ya eres comunista. Sin embargo, Marx también argumentó que los individuos necesitaban compartir el éxito del negocio que los empleaba a través de una participación equitativa en los beneficios, empoderar al trabajador, darle acceso a la educación y evitar que la élite rica usara sus recursos masivos para influenciar la democracia y ser capaz de destituir a los funcionarios públicos cuando fallaban en sus trabajos era la idea de Marx del comunismo. Para los ciudadanos rusos que vivían bajo la brutalidad de los zares, un estado democrático justo y equitativo, creado a través del comunismo, parecía un sueño, y tanto Lenin como Stalin se aferraron a este deseo. Desafortunadamente, donde Marx quería dar poder al trabajador, Stalin usó al trabajador para darse poder a sí mismo. Nacionalizó muchos elementos de la economía bajo la apariencia de hacer que todo el sistema fuera equitativo para todos. La verdad, sin embargo, fue que esto le permitió tomar el control absoluto de su nación, y, como era de esperar, esto le llevó a enriquecerse a sí mismo y a la élite política que le rodeaba de manera considerable, mientras que los trabajadores no veían ningún beneficio. Me pregunto si esto suena familiar para los espectadores modernos. Al final, Stalin no creó un estado comunista destinado a conducir directamente a una democracia restaurada y fuerte, sino que Stalin pervirtió la revolución comunista para crear un estado stalinista, y millones de occidentales que nunca se molestaron en leer un libro sobre el tema
se quejarían para siempre del comunismo sin darse cuenta de que su objetivo final era siempre la democracia. Para tomar el poder, Stalin brutalizó al Estado soviético y a sus ciudadanos, y su brutalidad persistió mucho tiempo después de que estuvo en el poder. Sabiendo lo fácil que la revolución podía extenderse por toda Rusia, un pueblo con muy poco amor por los dictadores, y sabiendo que él había corrompido la revolución comunista y podía ser el objetivo de su eliminación, Stalin trabajó muy duro para asegurar que la revolución nunca ocurriera. La mayoría de las veces lo hizo matando gente, mucha gente. Uno de los primeros objetivos de Stalin fue lo que él consideraba la inteligencia, o las élites intelectuales de la nueva Unión Soviética. Casi desde el comienzo de su reinado, los intelectuales de la Unión Soviética comenzaron inmediatamente a llamar a Stalin un mentiroso, y trataron de advertir al pueblo que su revolución pro-democrática había sido totalmente cooptada, y que no había nada de democrático en el sistema que Stalin estaba construyendo. En un intento por defender sus acciones, Stalin reunió a las principales mentes y artistas de la nación en un debate público al que podía asistir cualquiera, con la persona promedio libre de decidir quién tenía la razón. Jaja, solo bromeaba. Stalin reunió a unos 2000 intelectuales y los envió directamente a brutales prisiones en las profundidades del Ártico soviético. Estos gulags originalmente albergaban prisioneros políticos de la época zarista, pero rápidamente se llenaron con cualquiera lo suficientemente inteligente como para decir, hey, tal vez este tipo de Stalin no está realmente interesado en una democracia libre después de todo. Más de 1500 de ellos terminaron muriendo en los campos, y gran parte del resto huyó rápidamente de la Unión Soviética. Durante la Segunda Guerra Mundial, los gulags se llenaron una vez más con todo tipo de intelectuales que fallaron al Estado de alguna manera. Cualquiera que no pudiera mantener los programas poco realistas de Stalin para la producción o que fueran convenientes chivos expiatorios para las victorias de Alemania en su invasión, fueron todos acorralados y enviados a los campos. Hablando de estos campos, aunque fueron promocionados como campos de reeducación política muy parecidos a los campos actuales de China en la región uigur de China, en realidad no eran más que campos de trabajo de esclavos. Las primeras personas que Stalin envió a estos campos eran criminales y agricultores ricos conocidos como kulaks. Los kulaks habían organizado varias rebeliones armadas contra la política de colectivización de Stalin, donde perdieron todo el control de sus granjas y se vieron obligados a unirse a colectivos masivos controlados por el gobierno, algo que Marx definitivamente no habría aprobado. Pronto, Stalin se dio cuenta de que enviar a los oponentes políticos a Siberia era una forma muy conveniente de silenciarlos, especialmente porque la enorme cantidad de asesinatos que estaba cometiendo amenazaba con provocar la ira pública en su contra. Los campos crecerían hasta alcanzar una población de 5 millones de habitantes, y se utilizaban para producir muchos bienes que se vendían en toda la Unión Soviética. En algunos campos, los hombres y las mujeres se alojaban en unidades diferentes, mientras que en otros campos se alojaban juntos. Decenas de personas compartían una única vivienda grande, mal construida y sin calefacción, obligadas a acurrucarse en finas mantas contra el amargo frío ruso. Las raciones eran escasas y la mayoría moría por los trabajos forzados. Las mujeres eran obligadas a matrimonios en prisión, con presos varones fuertes para evitar ser violadas. Aunque la violación de mujeres por otros presos e incluso guardias era algo común incluso con estos matrimonios en prisión. Los opositores políticos y los intelectuales no eran las únicas amenazas de Stalin, y durante 2 años Stalin inició lo que se conocería como la Gran Purga. Entre 1936 y 1938, Stalin buscó enemigos en el Ejército Rojo, y tenía una gran razón para hacerlo. El Ejército Rojo fue la creación de León Trotsky, su principal oponente político después de la muerte de Lenin, y la mayoría de sus oficiales le fueron leales a él y a los puntos de vista de Trotsky, para establecer un Estado soviético verdaderamente democrático. Stalin inmediatamente se dedicó a encarcelar y matar a todos los oficiales militares que consideraba sospechosos, incluso a muchos que no tenían una lealtad particular a Trotsky. Al final, Stalin mataría o encarcelaría a 3 de sus 5 mariscales, 8 de 9 de sus almirantes, 13 de 15 comandantes del ejército, 50 de 57 comandantes de marina, todos sus comisarios del ejército y 25 de 28 de sus comisarios de marina. Cifras similares se dieron en todos los rangos del resto del cuerpo de oficiales del ejército rojo, lo que llevó a miles de asesinatos y encarcelamientos. Sin embargo, la purga sería en última instancia un desastre gigante para Stalin. Los hombres que Stalin había retirado de sus puestos eran veteranos de combate experimentados y oficiales militares bien entrenados. Fueron reemplazados por oficiales inexpertos y completos novatos, cuya única calificación para liderar las tropas era su ciega devoción a Stalin. Cuando la Unión Soviética fue a la guerra contra Finlandia, una nación tan pequeña que el mundo asumió que el enorme ejército rojo la invadiría en semanas, la guerra se prolongó durante meses y los soviéticos sufrieron enormes bajas. Al final, esto demostró al mundo que el ejército rojo era un gigante monstruo sin fuerza real, lo que impulsó a Hitler a atacar a la Unión Soviética poco después. Al final, fueron las meras cifras, el total desprecio por las bajas y los miles de millones de dólares de ayuda militar de los Estados Unidos los que hicieron que la Unión Soviética derrotara la invasión de la Alemania nazi. Sin embargo, el propio Trotsky sería una víctima final de la Gran Purga de Stalin, asesinado en su casa de la Ciudad de México en 1940. Después de huir de la Unión Soviética debido a una banda de ametralladoras que acribillaron su casa con balas, Trotsky se instaló en Ciudad de México, con la esperanza de estar finalmente lo suficientemente lejos de Stalin. Stalin, sin embargo, era famoso por su implacable brutalidad, y literalmente fue a los confines de la tierra para ver a sus enemigos aplastados.
Un joven español que trabajaba para la policía secreta de Stalin se hizo amigo de Trotsky, y este le invitó a su casa para tomar el té. Mientras que los visitantes eran registrados rutinariamente por la seguridad dada a Trotsky, el joven no fue registrado ya que había sido invitado personalmente por Trotsky. El hombre sacó inmediatamente un pequeño pico que había guardado escondido en sus pantalones y le fracturó el cráneo a Trotsky. Incluso con la ayuda de los cirujanos que llegaron de los Estados Unidos, Trotsky murió de sus heridas. Sus últimas palabras a un guardaespaldas fueron: "Creo que Stalin terminó el trabajo que empezó". Los crímenes de Stalin contra la humanidad fueron muchos, desde las hambrunas artificiales que mataron a millones de personas con el fin de sofocar las rebeliones en Ucrania, hasta el asesinato y encarcelamiento de millones de su propio pueblo. Stalin haría cualquier cosa para asegurar su control sobre la Unión Soviética. Al final, su mayor crimen, sin embargo, puede haber sido la coerción de la revolución comunista, destinada a traer una democracia libre al pueblo soviético. Esto no solo negó la democracia a los rusos durante décadas, sino que condujo directamente a la amarga enemistad entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, y a la gran cantidad de guerras por poder que tuvieron lugar entre ambos. En esencia, Stalin logró exportar su brutalidad y violencia a todo el mundo, asegurándose de que decenas de millones de inocentes desde China hasta América del Sur se vieran atrapados en la lucha entre la versión de Stalin del comunismo y la democracia. Un hecho que tristemente se hace más irónico porque el comunismo siempre fue destinado a traer la democracia. Ahora que has pasado por la brutalidad de uno de los hombres más malvados de la historia, ¿por qué no te diviertes un poco más haciendo clic en este video? O quizás prefieras ver este otro. De cualquier manera, no puedes perder, así que haz clic ahora.